El Ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar el tema para el día de hoy, cuando Dios responde. Gracias te damos, Señor, por permitirnos en esta hora estudiar con el grupo de oración 24/7. Gracias, Dios. Ayúdanos a analizar tu palabra y a poder ponerla en práctica. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El hermano Ezequiel esta mañana nos motivó a leer con cuidado Primera de Juan 3, 22 a 24. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice lo siguiente. Primera de Juan 3, versículo 22 al 24. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. La verdad central de estos 3 versículos. ¿Y en qué consiste la verdad central? Dios responde las oraciones a aquellos que han respondido a la exigencia de su palabra. Número 1. Número 2. La oración es el elemento religioso más propagado por el mundo entero. A través de ella se espera tener algún favor especial, reconociendo de que nosotros no podemos. La oración existe tanto dentro del cristianismo como fuera de él. Recuerden que el cristianismo no es la única religión que existe. Pero la diferencia está en que nosotros creemos en el único Dios vivo que responde. Ese detalle es importante. O sea, primero, creemos en un Dios que está vivo. Y segundo, como está vivo, responde. Amén. Veamos el tercer elemento. Solo que Él responderá a aquellos que cumplen las condiciones según su palabra. Y asimismo, pidiendo como conviene, como sabemos por su palabra. Vemos los 3 elementos. Esperamos que estos 3 elementos podamos verlo en la experiencia que vamos a narrar ahora a continuación. ¿Cómo podemos ver estos 3 elementos en una sola experiencia? La Biblia está llena de experiencias cuando Dios responde. Pero hay una en especial. Cuando Dios le responde a uno que cualquiera de nosotros se preguntaría, ¿por qué a él, Señor? ¿Qué había en él? Que usted le respondió a él. ¿Por qué a él? Como aquella familia que tiene varios hijos
y al más malo de todos le entregan el pastel más grande. Miremos esta experiencia según nos las narra el espíritu de profecía en uno de sus escritos. El ladrón en la cruz. El versículo 42 de Lucas 23 dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El libro Reflejemos a Jesús, que es una matutina de Elena G. de White, en el capítulo del 20, correspondiente al día 20 de enero, la gloria del Salvador brilla sobre el ladrón. ¿Qué podemos nosotros ver en este día? Vamos a verlo y vamos a sacar, recuerden, cuando Dios responde, ¿qué hay en la experiencia del ladrón en la cruz que me impresiona y me enseña una de las grandes verdades de la Biblia cuando Dios responde? Durante su agonía sobre la cruz, llegó a Jesús un rayo de consuelo. Fue la petición del ladrón arrepentido. Miren lo que acá les digo. Llegó a Jesús un rayo de consuelo. ¿Cómo puede alguien recibir un rayo de consuelo estando en la condición en la que estaba Jesús? Pero es que en medio de la tormenta, también podemos ser útiles. Jesús estaba en una situación realmente terrible, a minutos de su muerte, pero justo antes de llegar al clímax de esa situación, un rayo de luz llega a él a través de una petición de un compañero de martirio, porque el ladrón también estaba en la misma situación, y no era uno, eran dos ladrones. Los dos hombres crucificados con Jesús se habían burlado de él al principio, y por efecto del padecimiento, uno de ellos se volvió más desesperado y desafiante. Pero no sucedió así con su compañero. Este hombre no era un criminal empedernido. Había sido extraviado por las malas compañías, pero era menos culpable que muchos de aquellos que estaban al lado de la cruz vilipendiando al Salvador. Había visto y oído a Jesús y se había convencido por su enseñanza, pero había sido desviado de él por los sacerdotes y príncipes, procurando ahogar su convicción, se había hundido más y más en el pecado hasta que fue arrestado, juzgado como criminal y condenado a morir en la cruz. En el tribunal y en el camino al Calvario había estado en compañía de Jesús. Eso es importante. ¿Por qué? Porque había oído a Pilato declarar. Mire, Pilato le predicó a este ladrón: ningún delito hallo en él. Tremenda lección, San Juan 19:4. Había notado su porte divino y el espíritu compasivo de perdón que manifestaba hacia quienes le atormentaban. En la cruz vio a los muchos que hacían gran profesión de religión sacarle la lengua con escarnio y ridiculizar al Señor Jesús.
Vio las cabezas que se sacudían. Oyó cómo su compañero de culpabilidad repetía las palabras de reproche. Si tú eres el Cristo, sálvate, sálvate a ti mismo y a nosotros. Entre los que pasaban, oía a muchos que defendían a Jesús. Les oía repetir sus palabras y hablar sus obras. Penetró de nuevo en su corazón la convicción de que era el Cristo. Ahora, así como se hallaba todo manchado por el pecado, se veía a punto de terminar la historia de su vida. Nosotros, dijo, a la verdad juntamente padecemos. ¿Por qué recibimos lo que merecieron nuestros hechos? Mas este ningún mal hizo. Recordó lo que Pilato había dicho. No encuentro ningún mal en este hombre. Pilato le predicó a este ladrón. Pero ahora brotaba en su mente pensamientos extraños, impregnados de ternura. Recordaba todo lo que había oído decir acerca de Jesús, cómo había sanado a los enfermos y perdonado el pecado. El Espíritu Santo iluminó su mente y poco a poco se fue eslabonando la cadena de la evidencia. En Jesús, mayugado, escarnecido y colgado en la cruz, vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La esperanza se mezcló con la angustia y su voz, mientras que su alma desesperada se aferraba de un Salvador moribundo. Acuérdate de mí, exclamó, cuando vengas en tu reino. Prestamente llegó la respuesta. El tono era suave y melodioso, y las palabras llenas de amor, compasión y poder. De cierto, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Con corazón anhelante había escuchado para oír alguna expresión de fe de parte de sus discípulos. Cuánto agradecimiento sintió entonces el Salvador por la expresión de fe y amor que oyó del ladrón moribundo. Escuche usted eso. ¿Quién vino a levantarle, a darle impulso, a darle ganas al Salvador en la cruz? Un ladrón, el deseado de toda la gente. Páginas 697 y 698. Muy bien, mis hermanos, esa fue la lectura. Vamos ahora a meterle fuego a este asunto. Miremos a ver con claridad, con paciencia, y vamos a darle chispa, vamos a meterle candela de verdad a este asunto. ¿Qué dice la lectura bíblica? Recordemos nuestra premisa: la Biblia no miente. Amén. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos da. Bien, mis hermanos, versículos 22, 23 y 24. 3 versículos. ¿Cuál es la verdad central de estos 3 versículos? Dios responde las oraciones de aquellos que han respondido a la exigencia de su palabra.
Ok, mi hermano, a la luz de esta verdad central, que Dios responde las oraciones de aquellos que han respondido a las exigencias de su palabra, yo quiero que estudiemos bien, que en el monte Calvario habían 3 cruces, en la del medio estaba el Salvador y en las otras 2 habían 2 ladrones. Es cierto, los 2 ladrones insultaron a Jesús, igual que los que estaban alrededor. Pero yo quiero que notes algo, hermano. De todos los que estaban allí, el único que se atrevió a orar, repito, el único que se atrevió a orar en ese momento, el único que se atrevió a pedirle al Salvador que hiciera algo por él, fue el ladrón de la derecha de Jesús. En medio de la tormenta, en medio de la crisis, en medio de la desesperación, el ladrón reconoció que podía orar y que esa podía ser la clave de su salvación. Toma nota de esto. Mira, hermano, cualquier otro hubiera ignorado que estaba ante el Salvador. Y si hubiera reconocido que estaba ante el Salvador, hubiera pedido que lo bajara de esa cruz, que le salvara la vida. Pero el ladrón no pidió eso. El ladrón se preocupó por su salvación eterna. Entonces hizo la gran petición. ¿Qué le pidió él a Jesús? Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué petición fue esta? ¿De dónde aquel ladrón en la cruz había escuchado del reino de Jesús? Podemos preguntarnos, ¿qué hizo este ladrón para recibir de Jesús la respuesta que Jesús le dio? De cierto, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Según lo que hemos visto en la lectura anterior, es claro que este ladrón había recibido ciertos conocimientos tales que dice la sierva del Señor que este ladrón se convirtió en un rayo de consuelo para Jesús durante su agonía sobre la cruz. Me quiero detener aquí porque Jesús, en medio de su sufrimiento, encontró tiempo para salvar uno más. Uno más. Mi pregunta es, ¿estás sufriendo? ¿Estamos pasando por alguna crisis? ¿Será que en medio de esta crisis también nosotros encontraremos tiempo para traer a la cruz uno más? El pasaje dice que los 2 hombres crucificados con Jesús se habían burlado de él al principio. Y por efecto del padecimiento, uno de ellos se volvió más desesperado y desafiante. Ponga mucha atención a la diferencia entre uno y el otro. El pasaje dice, pero no sucedió así con su compañero. Este hombre no era un criminal empedernido. Escúchame bien, los 2 eran criminales. Los 2 eran ladrones.
Los dos eran delincuentes, pero uno de ellos era un delincuente de vocación. El otro era un siervo de Dios disfrazado de delincuente. Ahí dice, este hombre no era un criminal empedernido. O sea, era un hombre que estaba pidiendo ayuda a grito. ¿Por qué? Había sido extraviado por las malas compañías, pero era menos culpable que muchos de aquellos que estaban al lado de la cruz vilipendiando al Salvador. ¿Me estás captando? Su situación no era algo que él buscó, fue algo en lo que se vio envuelto, producto de aquello que en psicología se llama la presión de grupo. ¿Será que la experiencia de este hombre sea también la experiencia de alguno de nosotros, o estaré hablando esta noche para alguien que está viviendo esta experiencia? Mira, este joven había visto y oído a Jesús y se había convencido por su enseñanza, pero había sido desviado de él. Ahora yo quiero que mires aquí quiénes fueron la causa del desvío de este joven. El pasaje dice, pero había sido desviado de él, o sea, del camino de Jesús, por los sacerdotes y príncipes. ¿Qué te parece, mi querido hermano? Procurando ahogar su convicción, se había hundido más y más en el pecado, hasta un punto en el que se encontró arrestado. ¿Y quieren que le diga algo? Los mismos que lo llevaron, que lo alejaron de Jesús, ahora lo juzgaron como criminal y lo condenaron a morir en la cruz. En el tribunal y en el camino al Calvario ocurrieron varios eventos que ayudaron a este muchacho a tomar la decisión final. Una de ellas fue la respuesta que Pilato le dio a los acusadores de Jesús. Cuando Pilato dijo, ningún delito hallo en él. Juan 19:4. Es interesante cómo la opinión de un no creyente convence a este joven de quién era Jesús. Había notado su porte divino y el espíritu compasivo de perdón que manifestaba hacia quienes le atormentaba. Yo no sé quién te está atormentando a ti ahora mismo, ni quién te está haciendo la vida imposible. Pero recuerda, puede haber un ladrón, un joven ladrón, que te está viendo, y según sea tu respuesta para quienes te ataquen, puedes decidir entre su salvación o su perdición. Ya en la cruz vio a los muchos que hacían gran profesión de religión, o sea, gente que se llamaba santa, pero sin embargo estaban allí ante el Salvador. ¿Y qué hacían? Sacarle la lengua con escarnio y lo ridiculizaban, olvidando quién era el Señor Jesús.
Este muchacho vio las cabezas que se sacudían, oyó como su compañero de batalla, su compañero de culpabilidad, su compañero de guerra, de trabajo todo el día, repetía las palabras de reproche: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Definitivamente eso no le gustó para nada. Y entonces ocurrió el milagro. Yo no sé, mi querido hermano, si tú tienes algún hijo o algún familiar que hace tiempo se te ha alejado o se ha apartado de la palabra, se ha apartado de la verdad, y como este ladrón, con el conocimiento pequeño pero suficiente, estás esperando que ocurra también el milagro. Entre los que pasaban, oía muchos que defendían a Jesús. Les oía repetir sus palabras y hablar de sus obras. Penetró de nuevo en su corazón la convicción de que en verdad era el Cristo. El milagro estaba por realizarse. Y ahora, así como se hallaba, todo manchado por el pecado, se veía a punto de terminar la historia de su vida. Entonces, abriendo su boca, dijo: nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Esas palabras, mis hermanos, dieron vuelta al corazón de este muchacho. Con esas palabras, este muchacho se puso en el plano en el que Cristo podía tomar posición, en el que Cristo podía tomar control del resto de su vida. Y cuando me refiero al resto de su vida, es la mayor parte de su vida, porque ese día Él estaba pasando el último día de su historia en esta tierra, en estas condiciones. La próxima vez que Él abrirá sus ojos, la próxima vez que abra sus ojos, la próxima vez que Él tenga participación en esta, será frente a aquel que murió con Él en la cruz. Llegamos entonces a responder la pregunta inicial. ¿Qué necesitó este joven? ¿Qué necesitó este joven para que su petición encontrara respuesta en Dios? Dios responde las oraciones de aquellos que han respondido a la exigencia de su palabra. Jesús estuvo detrás de este muchacho desde el día en que él se apartó de su camino. Así fue como el día que el muchacho decidió reconocer su condición, arrepentirse y regresar a Jesús, Jesús entonces escuchó y respondió su oración. Usted y yo también podemos hacer una oración tan corta como la de este joven. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto fue cuando Dios responde. Creo que tenemos unos minutos
¿O me prestan ustedes unos minutos para orar? Bendito Dios que estás en el cielo. Al igual que el ladrón en la cruz, hoy queremos hacerte una oración, una petición bien corta. Señor, recuérdanos, Señor, que no se nos olvide que usted es el capitán de esta nave. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El ministerio Conéctate a Jesús tuvo el gusto de presentar el tema de hoy, cuando Dios responde.